Bienvenidos al videotutorial de las evaluaciones agropecuarias municipales EVA, cultivos transitorios. ¿Qué es un cultivo? Es la práctica de sembrar semillas de una especie en una superficie de terreno y realizar las labores necesarias tales como control de malezas, fertilización y manejo fitosanitario para obtener un producto de acuerdo a su ciclo vegetativo. Se pueden clasificar en cultivos transitorios y cultivos permanentes. Los cultivos transitorios son aquellos que una vez cosechados es necesario sembrarlos de nuevo para que vuelvan a producir. Estos cultivos se pueden encontrar de dos formas, solos o asociados. Cuando estos se encuentran solos se les puede denominar monocultivos porque hay solo una especie sembrada, mientras que los cultivos asociados consisten en la plantación conjunta de distintos cultivos para mejorar la productividad de la tierra. Esta relación de asociación entre cultivos se puede dar con otro transitorio o con uno permanente. Además de lo anterior, es importante conocer que existen cultivos transitorios de ciclo corto, aquellos cuyo ciclo vegetativo generalmente no es mayor de 6 meses, como por ejemplo el tomate, la zanahoria, la papa, entre otros cultivos transitorios de ciclo largo, anteriormente denominados anuales, cuyo ciclo vegetativo generalmente es mayor de 6 meses, por ejemplo la yuca, el ñame, la racacha, entre otros. Registros de cultivos. Para hacer el proceso de recolección y digitación de la información, se deben tener en cuenta los siguientes aspectos. Registrar el cultivo por especie. Ejemplo, en el caso de frijol, se agrupará bajo esta especie todas las áreas sembradas de las diferentes variedades y patrones de producción presentes en el municipio. Sumado al anterior, para el actual proceso de recolección y registro de la información, se ha decidido unificar aquellos cultivos que poseen diferentes nombres regionales, como por ejemplo la chira, a la cual se le conoce en algunas regiones como sagú. En el aplicativo se unificó como un solo cultivo, pero aparecen los dos nombres utilizados para designarla a chira o sagú. Esto se hizo con el fin de optimizar la tabulación de los datos a nivel nacional para el caso de los cultivos de ciclo corto. Se exceptúan de esta regla el maíz y el arroz, y para los cultivos de ciclo largo se excluyen la yuca y el ñame. Variables. Área sembrada se define como la superficie de terreno destinada a la práctica de plantar en la tierra semillas y realizar las labores necesarias para obtener productos. Dentro de esta variable se deben tener en cuenta varios aspectos. Para los cultivos transitorios semestre A se deben registrar el área sembrada entre el 1 de enero y el 30 de junio del año en curso, y para los cultivos del semestre B, aquellos plantados entre el 1 de julio al 31 de diciembre del mismo año. Este registro debe hacerse en hectáreas, lo que nos lleva a conceptualizar qué es una hectárea. Es una unidad de medida de superficie equivalente a 10.000 metros cuadrados, es decir, 100 metros por 100 metros. El área sembrada se debe registrar independientemente de que se haya cosechado o no, es decir, si un cultivo es sembrado pero por razones climáticas o fitosanitarias se pierde el área sembrada, igual debe registrarse. Es importante tener en cuenta que cuando un cultivo se sembró solo una vez en el terreno, durante el semestre realizamos un sumatorio general de las áreas sembradas para obtener el total del municipio. Esto puede entenderse con la gráfica que aparece en la pantalla, donde se muestran las siembras de zanahoria realizadas en los meses de enero, marzo y junio en distintos terrenos dentro del área municipal. Cada siembra ocupa un área de 90 hectáreas para un total de 200 hectáreas sembradas durante el periodo de referencia. Es necesario aclarar que para la sumatoria debe incluirse las áreas sembradas como monocultivo y las áreas sembradas como cultivo en asocios si las hay. En el caso de cultivos asociados, el área sembrada es la misma para todas las especies que hacen parte del policultivo. Finalmente, puede presentarse el caso de que se siembre más de una vez en el mismo terreno durante el semestre en referencia. Esto pasa sobre todo en cultivos como las hortalizas, las cuales tienen periodos vegetativos muy cortos, de 2, 3 o 4 meses, permitiendo así que puedan sembrarse más de una vez. Para estos casos realizamos la sumatoria del área de las diferentes siembras realizadas en el semestre para hallar el dato total del municipio. Área cosechada. Área cosechada es la superficie del área sembrada que es efectivamente objeto de cosecha o recolección del producto. El área cosechada debe corresponder a la sumatoria de las áreas que se cosechan entre el 1 de enero y 30 de junio para el semestre A y el 1 de julio y el 31 de diciembre para el semestre B del presente año, independientemente del semestre en el que se haya sembrado el cultivo. Se deben tener en cuenta los siguientes aspectos.
Los meses en que se sembró el cultivo en el semestre en referencia. El periodo vegetativo, que es el tiempo en meses o días que dura el cultivo desde que se siembra hasta que se cosecha en el estado físico que se reporta la producción. La información de meses de siembra y periodo vegetativo del cultivo nos permiten calcular qué cantidad de área sembrada se cosecha en el mismo semestre y qué cantidad se cosechará en el siguiente o siguientes semestres, dependiendo si es un cultivo de ciclo corto o ciclo largo. Otros aspectos importantes son asegurarse de tener en cuenta las áreas que quedaron pendientes por cosechar de las siembras de semestres anteriores. En estos casos, determinar la cantidad en hectáreas que corresponde a cada semestre. Para el caso de cultivos de ciclo largo, el área cosechada debe corresponder a áreas de siembra realizadas en semestres anteriores. Tenga en cuenta las áreas perdidas a la hora de calcular la cifra a reportar en área cosechada. Tenga presente todos los aspectos anteriores, ya que debe ir esta información en las observaciones del cultivo en el aplicativo con el fin de aclarar a qué corresponde la cifra del área cosechada reportada de cada uno. Producción y rendimiento. La producción es la cantidad total del producto vegetal obtenido en el área cosechada, la cual debe registrarse en toneladas. Se debe tener en cuenta que cuando el cultivo se cosecha durante varios meses, lo que comúnmente se llama paces, por ejemplo en el caso del tomate o la alberja, se deben sumar las diferentes producciones obtenidas en cada pase. El rendimiento es la cantidad total de producto vegetal obtenida después de la recolección en una unidad de superficie cosechada. Se calcula dividiendo el total de la producción entre el área cosechada. En algunos cultivos, el rendimiento varía dependiendo de la especificación del producto en que se ha cosechado. Haciendo énfasis en la especificación del producto antes mencionada, podemos agregar que esta es el estado en el cual se estima la cantidad obtenida de producto. Por ejemplo, la arveja se puede cosechar en vaina o en grano. Cuando en un municipio se cosecha un cultivo en más de un estado físico, la producción total debe reportarse de manera unificada. Para unificarlo se utilizan los valores presentes en la tabla de conversiones, la cual muestra la equivalencia en peso del producto en sus distintos estados, teniendo como medida referente el estado en grano o cáscara verde en el caso de arroz. Es importante tener en cuenta que se debe registrar la información de todos los cultivos existentes en cada municipio, independientemente del destino que se le dé a la producción o cosecha, ya sea comercialización o autoconsumo, y que el lote mínimo de captura es de 200 metros cuadrados. Colombia, potencia de la vida.